Buenas noches para todos, bienvenidos al curso, bienvenidos de manera oficial, ya estamos listos para dar inicio. Cuéntenme cómo han estado, cómo les fue con la última parte que dejamos la clase pasada, aquí estoy para escucharlos. ¿Qué pasó? Maritza se desconectó, bueno, ya volverá. ¿Alguna duda o alguna inquietud? Por ahí Geraldine me escribió, Geraldine, ¿quedó todo claro? Sí, profe, ya quedó todo claro. Solamente cogí el valor absoluto y ya me dio positivo. Era el mismo resultado pero en positivo. Ok, perfecto. Sí, es que era porque ahí en tu estado financiero ese gasto estaba apareciendo con un signo negativo, pero solo a quitarle el signo y ya. Pero la duda es, ¿eso puede llegar a pasar? Que el resultado es negativo. No, no puede llegar a pasar. Lo que pasa es que en tu estado de resultados, un gasto pues no es un valor negativo como tal. Es negativo porque disminuye el valor de la utilidad en el estado de resultados. Pero no es un valor negativo como tal. Si yo te pregunto a ti, Geraldine, ¿cuánto te gastaste en gasolina el mes pasado? Pues tú me vas a decir 200.000 pesos. No me vas a decir menos 200.000 pesos. Sino que en tu estado de resultados estaba con el signo menos porque estaba restando para disminuir la utilidad. Pero en esencia no puede pasar. Bueno, pues muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces voy a hacer el llamado a lista. Maritza ya llegó, aunque se desconectó. Brenda ya llegó, ¿sí? María Alejandra, Arisa. María Alejandra anda por aquí. Bueno, María Alejandra no está. Michelle. Michelle me escribió que se conectaba un poquito tarde. Geraldine está. María José está. Sebastián está. Luisa Fernanda Rojas. Perdón, Luisa Fernanda Rojas no está. Y Paula Andrea Valdés. Listo. Grupo en pleno. Antes de iniciar, bueno, el día de hoy vamos a terminar el curso ya de finanzas para no financieros y vamos a dejar los indicadores que vamos a trabajar para la siguiente clase. Ya está el llamado a lista, entonces plan de acción. Hoy vamos a terminar el curso de finanzas para no financieros. Vamos a ver un poquitico de los indicadores de liquidez, ya vimos los de apalancamiento, vamos a ver los de liquidez y posterior a ello vamos a ver lo que son los de rentabilidad, pero no creo que alcancemos en la clase de hoy. Entonces nada, niños, para empezar, los escucho a ustedes, cuéntenme qué noticias tienen para compartirle la clase el día de hoy, quien quiera iniciar. Hola, tranquila que ya te vi en línea y ya te puse la asistencia. Jóvenes, noticias. ¿Alguien? Adelante. ¿Nadie leyó nada? Bueno, me tocó a mí. Sebastián, ¿leíste algo? Profe, buenas tardes. No, mira que noticias internacionales en este momento no tengo. Ok. María José, ¿leíste algo? María José, ¿estás por acá? María José. Geraldine, ¿trajiste alguna noticia? No, profe, hoy no. Muy bien. Brenda. No, profe, tampoco. Bueno, ¿y qué les pasó? Porque si siempre es el compromiso que debemos traer una noticia de actualidad, ¿por qué no la trajeron hoy? Paula, ¿trajiste tu noticia? Y se fue. Bueno, niños, entonces les voy a compartir la pantalla. La idea de hoy es que terminemos el curso de finanzas para no financieros. Obviamente pues voy a estar aquí con ustedes acompañándolos y explicándoles algunos conceptos claves, pero ya con esto daríamos por terminado este curso que tenía como objetivo pues abrirles un poquitico más de visión financiera a ustedes y a pues como no son contadores a lo que es la interpretación de los estados financieros.
Les voy a compartir pantalla. Ahí están viendo, jóvenes. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a ver qué afecta y qué no afecta al estado de situación financiera. Recordemos que la clase pasada habíamos hablado de la liquidez y la rentabilidad. Habíamos visto cómo no necesariamente vender significa cobrar o gastar significa pagar. Puede ser que yo tenga muchas ventas pero no tenga nada de dinero porque todo lo vendí a crédito, o que tenga mucho dinero pero tenga pérdidas porque no he pagado nada de lo que tengo que pagar a los proveedores porque ellos me dieron crédito. Entonces cobros no es lo mismo que ventas no es lo mismo que cobros, perdón, y gastos no es lo mismo que pagos. Recapitulemos. Habíamos empezado una empresa de producción y distribución de alimentos ecológicos con este balance inicial, con unas inversiones de 300 millones financiadas de esta forma. Ha pasado un año y al cierre del ejercicio hemos visto, mediante la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, que hemos obtenido un beneficio de 20 millones. Hemos visto también que las variables clave hasta aquí, las 3 variables claves que hemos visto, nos faltará una, han sido que una empresa ha de tener beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva y rentabilidades ROE y ROA adecuadas. Pero ¿qué significa esto de beneficio suficiente? ¿Cuándo un beneficio de una empresa es suficiente? Vamos a entender primero qué se hace con un beneficio. ¿Qué se puede hacer con estos 20 millones de beneficio? 3 cosas, básicamente. Primera, repartir el dividendo. Perdón, que ingresó alguien. Entró Alejandra. Espérenme, le coloco la asistencia. A los socios, a los propietarios. Repartir el dividendo a los socios, a los propietarios. Entonces, listo. Tener beneficio suficiente. ¿Qué significa tener beneficio suficiente? Ya vimos que pasó un año, nuestra empresa de productos ecológicos que siempre hemos venido trabajando. Ya vimos que en el transcurso de este año obtuvimos una rentabilidad neta para los socios de 20 millones de pesos. Ahora va la pregunta, ¿qué podemos hacer con esos 20 millones? Lo primero es repartirle dividendos a los socios. Si ellos están esperando dinero, necesitan dinero, pues entregarles sus dividendos. Segunda, si se queda el dinero en la empresa, si no se va vía dividendo fuera de la empresa, si se queda dentro de la empresa, se pueden hacer a la vez 2 cosas. Entonces pasó un año, obtuvimos 20 millones de rentabilidad entre todos nosotros porque nosotros fuimos los que creamos esta empresa, ¿sí? Puede ser que ustedes decidan, listo, nos quedaron 20 millones, repartámoslos y nos tocan ya 5 millones a cada uno, perdón, de 4 millones a cada uno, repartamos y nos vamos. Y que la empresa siga funcionando y el otro año volvemos por más plata. O puede ser que ustedes digan, no, la empresa apenas está empezando, ya sabemos que le está yendo bien, pero pues no le quitemos 20 millones de su flujo de caja, dejémoslos ahí para que sigan trabajando y que se queden acumulados. Por eso en los estados financieros que ustedes tienen, cuando miran el estado de situación financiera o balance general, se van a encontrar una cuenta que se llama
utilidades de ejercicios anteriores. Significa que las utilidades que hubo en las empresas de ejercicios pasados, los socios no se las quisieron llevar, sino que las dejaron ahí dentro de la empresa. Sigue siendo de ellos, en algún momento la pueden sacar, pero pues de momento no la han querido tocar. Entonces, si los socios deciden no llevar esos 20 millones, se pueden hacer dos cosas. O reinvertir el dinero adquiriendo más activos no corrientes o corrientes, o devolver préstamos, devolver deuda. Son estas tres cosas básicamente que se puede hacer con el beneficio: dividendos, reinversiones o devolución de deuda. Entonces ustedes ya pueden decir, listo, estamos en la empresa, pasó un año, sabemos que obtuvimos 20 millones de rentabilidad, esa plata es de ustedes y ya nadie se las va a quitar, es del patrimonio de ustedes. Pero ustedes le dicen al gerente, le dicen, no los vamos a llevar, los vamos a dejar ahí, trabaje usted con ellos y no los cuida. ¿Qué pueden hacer con esos 20 millones? Una de dos. O se sigue invirtiendo en activos, cogemos esos 20 millones y compramos nuevos activos, bueno, lo que haga falta. O por el contrario, disminuimos la deuda. Tenemos pasivos a corto plazo de 50 millones, pasivos a largo plazo de 150 millones. Pues podemos decir, no, disminuyamos la deuda para que esta empresa vaya quedando con menos deuda y pagar deuda. No significa que esos 20 millones ustedes lo pierdan, listo, se los pagamos a los deudores de largo plazo. No significa que ustedes los pierdan, no, el dinero sigue siendo de ustedes y sigue estando dentro de la empresa, pero pues la empresa ya no va a tener la capacidad de pagarles 20 millones a los deudores de largo plazo y que ustedes se los lleven, ¿sí? Simplemente se asumirá que ustedes se los llevarán en algún momento futuro en el tiempo. ¿Estos 20 millones son suficientes en nuestra empresa? Cada uno sabrá. Cada uno se ha de preguntar, cada empresa debe preguntarse: ¿qué quieren mis socios como dividendos? ¿Qué necesita mi empresa para seguir siendo competitiva respecto a las reinversiones que tengo que hacer cada año? Y tercero, ¿cuánta devolución de deuda me he comprometido a hacer este año? De estos 150 y 50 millones, ¿cuántos tengo que devolver? En principio serían estos 50, que es la deuda que tengo que devolver antes de un año. Esto es lo que se puede hacer con un beneficio. Por eso hablábamos que la primera variable es que una empresa tiene que tener beneficio positivo, pero un euro, un dólar, una unidad monetaria podría ser positiva, pero no suficiente. ¿Qué le da la suficiencia al beneficio positivo que tengamos? Pues estos tres conceptos: dividendos, reinversión, devolución de deuda. Entonces, si una empresa tiene rentabilidad, con esa rentabilidad vamos a hacer básicamente tres cosas y no podemos hacer nada más. Una, se la llevan ustedes como dueños o como socios de la empresa, que están en todo su derecho, porque ustedes al invertir estaban buscando capital. Dos, sencillamente las dejamos para reinvertir más, comprar nueva maquinaria, comprar nuevos locales. O tres, la utilizamos para disminuir los pasivos. Dicho esto, como hemos ya comentado anteriormente, ha pasado un año. Lo único que sabemos de este primer año de actividad, la única información que tenemos es la cuenta de resultados. Ingresos menos gastos. Recuerden, aquí solo hay ingresos y gastos, no cobros y pagos. Por ejemplo, recordemos que en el estado de resultados no se habla en ninguna parte ni de cobros ni de pagos. Ya que hablábamos de devolución de deuda, si nuestra empresa este año ha devuelto 20 millones, estos 20 millones que hemos pagado al banco, que hemos devuelto al banco, ¿aparecen en la cuenta de resultados? ¿Es un gasto? No.
Luego hay cosas que suceden, por ejemplo, que han sucedido este primer año, que no recoge la cuenta de resultados. Por ejemplo, la devolución de un préstamo. Esto no lo recoge la cuenta de resultados. Recoge los intereses, el gasto de este préstamo, pero no la devolución. ¿Afecta a la tesorería, al tesorero, que solo está pendiente de cobrar y pagar? Cobrar y pagar. Esto lo entiende todo el mundo. No hace falta hacer ningún máster en finanzas. Si la empresa ha devuelto 20 millones al banco, no afecta a la cuenta de resultados. ¿Pero afecta a la tesorería? Claro, claro que afecta. De la empresa salen 20 millones y se devuelven al banco. ¿Afecta al balance? Claro. Habrá menos disponible y también menos deuda. Claro, pero no afecta a la cuenta de resultados. Muy importante entender qué afecta y qué no afecta al balance, qué afecta y qué no afecta a la cuenta de resultados, y qué afecta y no afecta a la tesorería. Entonces miremos, por ejemplo, cualquier actividad económica que pase en la empresa no necesariamente va a afectar al balance y al estado de resultados. Puede afectar uno o al otro, pero no a los dos simultáneamente. Si yo le devuelvo, no los intereses, pero si el capital a una deuda, eso se verá reflejado en mis estados financieros, en mis estados de situación financiera, porque obviamente voy a notar que ya no estoy teniendo el mismo dinero en el disponible y tampoco estoy debiendo lo mismo, pero no va a aparecerme en ninguna parte del estado de resultados. O por ejemplo, si tengo ventas, perdón, si tengo ventas o si pago los intereses, pues no necesariamente me van a aparecer en el balance. Vamos a hacer ahora, con esta información, la única que tenemos de este año, la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a hacer el balance de final de año. Este es el balance inicial. Ha pasado un año, solo tengo esta información. Vamos a ver cómo se genera el balance de final de año, o lo que es lo mismo, el balance inicial del segundo año de actividad. Este balance que nosotros vemos aquí, o este estado de situación financiera que vemos aquí, fue con el que iniciamos la empresa, ¿sí? En un año. Miren que por aquí no me habla ninguna parte de utilidades ni nada. Ustedes solamente pusieron 100 millones de pesos y el resto lo conseguimos financiado para comprar los 300 millones en activos que necesitábamos. Ahora miremos qué pasa si ha pasado un año y obtuvimos 20 millones de rentabilidad. Obviamente este estado de situación financiera tiene que cambiar, ya no vamos a tener lo mismo. Miremos. Pues empezamos. Y vamos a ir masa patrimonial por masa patrimonial. Primera masa patrimonial. Activos no corrientes. Bueno, si yo miro lo único que sé de este primer año y miro la cuenta de resultados, la cuenta de resultados me está informando de si he comprado una máquina nueva, de si he comprado algún ordenador, alguna computadora nueva, si he comprado un local nuevo. No. Vamos a suponer que este primer año no se ha invertido nada. Hemos dicho, el primer año no invertimos nada más. Luego, al acabar el año, esto queda igual. ¿Igual? ¿Estos activos tienen los mismos valores? No. Recuerden el concepto de amortización, de provisión. Ahora,
el balance de final de año será idéntico al inicial, porque hemos dicho que no hemos invertido nada más, menos la amortización acumulada, en este caso acumulada del primer año. Entonces, ¿qué son estos 10 que aparecemos aquí? Es la amortización. Ya tenemos que restarle dinero al valor de estos activos. ¿A cuál? Al local, a las instalaciones, a la maquinaria, al mobiliario, al equipo de transporte, bueno, al que sea. Aquí en mi estado de resultados, que ya se me perdió, aquí tengo un gasto de 10. Es decir, este fue el valor que se perdió por tener estos activos. Obviamente tengo que restarlos también en el estado de situación financiera. ¿Van conmigo hasta ahí o hay dudas? Niños, ¿están aquí en clase? ¿Van conmigo? Sí, profe. Ok. Luego lo mismo, menos 10. Siguiente, masa patrimonial, activos corrientes. Fíjense que ya he dejado un espacio entre existencias y disponible sospechoso desde el inicio, porque ahora aparecerá una nueva partida que el primer año no podía aparecer, pero a partir de ahora aparecerá todos los años. El realizable. ¿Qué es el realizable? Lo que deben a la empresa. Claro, en el momento cero solo faltaría empezar una empresa con clientes que le deben dinero. No, si no hay ni clientes en el momento cero. Pero ha pasado un año y ahora hay gente que debe dinero a nuestra empresa al final del primer año. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el realizable son clientes que nos deben. Podrían ser otras cosas. Podría ser que el Estado nos debiera dinero, podría ser que en algún crédito nos debieran dinero, pero básicamente el realizable de una empresa lo forman las deudas de los clientes con la empresa. Imaginemos también que de estos 200 millones de ventas de este primer año, todavía a 31 de diciembre, a final de año, no nos han pagado. Vamos a suponer que los clientes nos pagan a 3 meses y vamos a suponer que las ventas no son estacionales, es decir, vendo exactamente lo mismo en enero que en agosto, que en marzo, que en diciembre, cada mes vendo exactamente lo mismo. Qué casualidad, pero mira, pasa esto. Y los clientes nos pagan a 90 días. Luego significa que en diciembre todavía no nos han pagado las ventas de diciembre, noviembre y octubre. Luego una cuarta parte, 50 millones. Pues ya sé que realizables serán 50 millones. ¿Correcto? Las existencias, ¿son 50? No. ¿Cuántas existencias tengo en almacén a 31 de diciembre? Pues no lo sé. Tengo que hacer inventario. Tengo que contar y allá sabré, no hay ninguna técnica. Hay que cerrar el almacén y contar qué tengo de inventario de existencias finales. Y esto es lo que pondré, lo que salga. ¿Cuánto tengo de disponible? ¿Me lo dice la cuenta de resultados? No. Tengo que preguntar al tesorero y me dirá, disponible a 31 de diciembre hay tanto. No lo sé, lo que haya. Luego, no lo sé. En total de activos, pues lo que haya. Tercera partida nueva que aparecerá. Reservas. Les doy una mala noticia. No repartimos dividendos. Luego los 20 millones de beneficio se quedan en la empresa. Y las dos últimas, deuda largo y deuda corto, recuerden que solo tengo esta información. Solo con esta información sé si he devuelto préstamo, sé si he pedido más préstamos
No, se lo tengo que preguntar al contable. No lo sé. Y no lo sé. Y luego, no lo sé. Pero estos dos interrogantes, recuerden que si no los contables se enfadarán, lo que sí sé es que son idénticos. Esta suma y esta suma. Este es el balance de final de año, con estas tres partidas nuevas que han aparecido: amortización acumulada, realizable y reservas. Y a partir de aquí irán apareciendo cada año. Pues, Entonces recordemos que básicamente después de que haya pasado un año o un periodo contable, a mí en la empresa me tienen que aparecer 3 nuevas cuentas. ¿Cuáles son estas 3 nuevas cuentas que me tienen que aparecer? Me debe aparecer una cuenta de clientes, ¿sí? Ahora, no me aparecerá si yo no vendo a crédito. Pues obviamente si yo no le vendo a nadie a crédito, no tengo cuentas por cobrar ahí en el activo y no me va a aparecer la cartera. Pero lo más probable es que yo sí venda a crédito, ¿sí? Inclusive al Estado, a través de la retención en la fuente, le estoy anticipando impuestos, si es una cuenta por cobrar, etcétera, un préstamo a algún empleado, bueno, lo que sea. Lo que se llama realizable, pero que nosotros aquí en Colombia conocemos como cuentas por cobrar. En ese orden de ideas, esta cuenta ya me va a aparecer. No la tenía al principio porque pues yo no empiezo una empresa con gente debiendo, ni siquiera tengo gente a la cual le esté vendiendo. Pero después de un tiempo, pues ya sí tendré una cartera. Me va a aparecer la depreciación, la amortización o la provisión, restando el valor de los activos, porque pues precisamente es un gasto que se hizo de esos activos. Y me va a aparecer por allá en el capital, que es donde está el patrimonio de las personas, me va a aparecer una nueva cuenta que es la de reservas o la de utilidades del ejercicio. ¿Vamos claros hasta ahí? Háblenme por favor, necesito saber que están acá. Sí, profe. ¿No hay preguntas? y a partir de aquí irán apareciendo cada año. Bueno, y entonces al cabo del primer año a mí me van a aparecer 3 cuentas nuevas. La amortización acumulada, que es la pérdida de valor que sufrieron los activos. El realizable, o que es con lo que comúnmente conocemos como cuentas por cobrar, que son derechos de cobro. Y las reservas, que son las utilidades. Cuarta y última variable para detectar la viabilidad de una empresa. Recordemos que habíamos visto las tres primeras: beneficio positivo y Perdón, que ingresó alguien. suficiente, tesorería positiva, rentabilidades adecuadas. La cuarta es balance equilibrado. Una empresa, para ser viable, debe tener un balance equilibrado. ¿Qué significa balance equilibrado? Pues que ha de seguir una ley general de lógica elemental que dice que las inversiones a largo, financielas usted a largo, y las inversiones a corto, financielas a corto. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto anteriormente, imagínense que aquel día que yo fui a comprar 100 litros de leche en el supermercado, le pregunto a la cajera: oiga, ¿me da financiación para esta compra? Y la cajera me dice: hombre, pues sí, tenemos una tarjeta que si se hace usted socio, pues puede pagar en un mes, 2 meses. Y yo le digo: no, por favor, yo quiero financiación a 10 años. Parece ilógico, ¿verdad? Hay algo en el sentido común que me dice que financiar la leche a 10 años no tiene mucha lógica. Voy a comprar un local, una casa, y me piden una cantidad importante de dinero. Y yo le pregunto al promotor:
oiga, ¿me da financiación? Y él me dice, sí, mire, tenemos una hipoteca a 20 años con un tipo de interés muy adecuado. Y yo le digo, no, yo quiero pagar a 6 meses, en 6 meses lo pago todo. También parece bastante ilógico. ¿Por qué no pagar una casa a 6 meses y por qué no pagar la leche a 10 años? Porque no cumplen esta ley general que hemos dicho de que, oiga, las inversiones a largo, financielas a largo, y las inversiones a corto, financielas a corto. Bueno, y dicho esto, podríamos suponer que, por ejemplo, este balance que tenemos aquí es un balance equilibrado, porque efectivamente las inversiones a largo, los activos no corrientes, de 70 están financiados a largo plazo, con fondos propios y con deuda a largo plazo. Y las inversiones corrientes, las inversiones a corto plazo, existencias realizable y disponible, que suman en total 30, pues están financiadas y cuadra con la deuda a corto plazo de 30. Podríamos imaginar, podríamos suponer que esto representa un balance equilibrado. No. Error. ¿Por qué no? Otra vez apelo al sentido común. No perdamos nunca el sentido común. Vamos a ver. Entonces, lo primero, como tenemos nuestro estado de situación financiera, lo primero que tenemos que entender que hay un principio financiero que a mí me dice que los activos de largo plazo se financian con pasivos de largo plazo y que los activos de corto plazo se financian con pasivos de corto plazo. ¿Por qué? Porque si un activo es de corto plazo es porque lo voy a tener poco tiempo. Y no es justo que un activo que yo voy a tener 6 meses o que me voy a consumir en 6 meses, como por ejemplo los inventarios que los voy a vender súper rápido, los esté financiando con pasivos a largo plazo, pasivos a más de un año. Imagínense yo hacer un crédito de 10 años para comprar el inventario que voy a vender en 6 meses. No tiene ningún sentido. O lo mismo, yo necesito financiación para comprar un local. ¿Sí? Ese local pues me vale 100 millones de pesos. Pero yo voy al banco y le digo, no, vea, préstame los 100 millones, pero se lo voy a pagar en 2 meses. Pues, sí tendré yo 50 millones cada mes en mi flujo de caja para pagarlo, sabiendo que es un local que voy a tener mucho tiempo y que puedo demorarme mucho tiempo en pagarlo. No perdamos nunca el sentido común. Vamos a ver. Estas deudas a corto plazo, es decir, lo que debemos antes de un año, lo que tenemos el compromiso de devolver, de pagar antes de un año, son 30 millones. Pregunta, ¿se olvidarán de mí? Igual se traspapela en el banco esta deuda y no me la piden nunca. Igual el proveedor al que le debo dinero se olvida de mí. No, esto no pasa. Aquí hay una certeza absoluta de que yo antes de un año tendré que pagar 30. Vamos a la parte izquierda del balance, vamos a los activos corrientes. Primera pregunta, estas existencias, estos 15 millones que están en mi almacén, ¿los venderé antes de un año, seguro? Aquí no hay una certeza, aquí hay una gran inseguridad. Mi segunda pregunta, ¿y si los vendo? ¿Los cobraré? ¿Seguro? ¿Todo? Aquí vuelve a haber mucha incertidumbre. Luego, si esto es así, si en esta parte hay una seguridad de que deberé 30 antes de un año, de que tendré que pagar 30 antes de un año, y en la parte izquierda no hay una seguridad en estas inversiones a corto que se convertirán en dinero para poder hacer frente a estas deudas a corto en un año, luego aquí el sentido común me dice que voy a tener problemas de liquidez en una empresa normal. Pero vamos todavía a profundizar más. ¿De qué depende básicamente si voy a tener problemas o no de liquidez en un balance que de aspecto no está equilibrado? Porque aunque cumple la norma general,
va en contra del sentido común al analizar las partidas que componen las inversiones a corto y el endeudamiento a corto. Pues depende básicamente, en este caso, del periodo de pago, es decir, si estos 30 millones los debo a un mes o a 6 meses o a 11 meses, no es lo mismo. Si los tengo que pagar a un mes, pues tengo más presión de tesorería. Si estos 30 millones los tengo que pagar a 10 meses, tengo menos presión. Y por esta parte, si las existencias realmente las voy vendiendo, si de mi almacén va saliendo continuamente, a esto le llamo rotaciones. Si las rotaciones son elevadas, significa que voy a vender y estas existencias cada vez van a salir y se van a vender rápidamente. Y si además el periodo de cobro o el plazo de cobro es corto, si cobro al contado, pues también tendré pocos problemas. En definitiva, si el plazo de pago, periodo de pago es alto, si las rotaciones son altas y el plazo de cobro es bajo, quizá esta empresa sí que tiene un balance equilibrado. Por ejemplo, una gran superficie, un supermercado que paga a los proveedores a 6, 8 meses, que tiene una gran rotación de existencias, que tiene unas ventas diarias continuas y que además cobra al contado. Pues entonces sí que podríamos decir que tendría un balance equilibrado. Pero una empresa normal, que no cobra al contado, que no paga tan tarde, que no tiene tanta rotación, una empresa normal y corriente, lo lógico es que si hablamos de un balance equilibrado, hablamos de un balance como este de aquí. Es decir, sigue la ley general, inversiones a largo, financiadas a largo, pero ¿sabe qué? Las inversiones a corto, financialas también un poco a largo. Ahora bien, si es posible alguna partecita de las inversiones a corto plazo de los activos corrientes que sean financiados con pasivos no corrientes o con pasivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso a mí me da lo que se llama ahí fondo de maniobra, capital de maniobra o capital de trabajo, que significa que yo pueda tener el dinero suficiente para cubrir alguna necesidad que sea de último momento. Es decir, en términos técnicos, las inversiones a corto, hay una parte que están financiadas a largo plazo. Esta parte de las inversiones a corto plazo, de las inversiones corrientes financiadas a largo plazo, le llamamos capital de trabajo, en inglés working capital, y también se le conoce como fondo de maniobra. Es decir, cuando hablamos de un balance equilibrado, lo que estamos proponiendo es que tenga un fondo de maniobra adecuado. ¿Qué fondo de maniobra? Pues dependerá básicamente del plazo de pago, de las rotaciones y del plazo de cobro. Si tenemos un plazo de pago muy largo, los proveedores nos permiten pagar a 5, 6, 8 meses, los clientes nos pagan al contado y tenemos una gran rotación de existencias, pues necesitaremos muy poco fondo de maniobra o casi cero. Pero si no es así, si pagamos a los proveedores a 30 días, los clientes nos pagan a 60 días y las rotaciones pues no son muy altas, pues necesitaremos un fondo de maniobra mayor. Si no, tendremos problemas de liquidez.
Entonces ya hablamos del working capital o capital de trabajo, fondo de maniobra, que es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Es decir, es la parte de los activos corrientes que está financiada con pasivos no corrientes. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un poquito más de liquidez o un poquito más de capital de trabajo en caso de ser necesaria. Si la empresa no tiene problemas de liquidez, si la empresa vende pues su cartera la cobra muy rápido, sus inventarios los vende muy rápido, pues no es necesario un capital de trabajo muy grande. Pero si la empresa por el contrario sí tiene problemas de liquidez, entonces sí es necesario un capital de trabajo grande. En definitiva, las 4 variables para que una empresa sea viable que hemos visto aquí y que hemos ido repasándolas a medida que íbamos introduciendo el concepto de balance, cuenta de resultados y tesorería, son beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva, rentabilidades ROE y ROA adecuadas y fondo de maniobra suficiente. A partir de aquí, obviamente, el análisis se ha de profundizar con más ratios, con más profundidad del análisis de las cuentas de balance y cuenta de resultados, en definitiva, con mucha más información. Pero hasta aquí los conceptos básicos. Hay algo que no deben olvidar. De cualquier tema, de cualquiera, en este caso, del análisis de los estados financieros de una empresa, tienen que entender muy bien el núcleo, la base, el corazón del tema. Si el corazón del tema está claro, las complicaciones que luego vendrán las iremos asimilando. Pero si el núcleo, la base, el corazón del tema no lo tenemos claro, cada complicación que aparecerá nos deprimirá. Este programa intentaba dar esto, justamente, el corazón, la base, los términos principales del análisis de estados financieros. A partir de aquí, esto se irá complicando con más análisis de más profundidad. Entonces ahí podemos ver cuál era como el objetivo de este curso de finanzas para no financieros, ¿sí? Era entender cómo se formaba un balance o estado de situación financiera, cómo se formaba un estado de resultados, qué información nos decía cada uno de ellos, entender la cuenta de tesorería, es decir, el disponible que tiene la empresa, y nos dice que si los estados financieros fueran un automóvil, el balance sería la carrocería, las ruedas, los faros, bueno, sería básicamente lo que es la empresa como tal, porque yo veo los activos. La cuenta de resultados del motor, porque es el que mueve la empresa, y la tesorería o la liquidez de la empresa, la gasolina. Aquí ya habríamos terminado lo que es el curso básico de finanzas para no financieros. Ahorita vamos a hablar del apalancamiento. ¿Qué vamos a hablar del apalancamiento? Vamos a hablar de los términos o los conceptos que ya vimos ahorita, la clase pasada, y que ustedes empezaron a analizar. Vamos hoy a entrar en uno de los puntos que más nos tienen que interesar cuando analizamos la situación patrimonial de una compañía,
En particular hablamos de lo que sería el perfil de endeudamiento, de cómo presenta su información dentro de un balance de situación. ¿Qué significa eso? Ya sabemos todos que a día de hoy tenemos varios puntos sensibles en cuanto al impacto que la imagen patrimonial de una compañía pueda dar al mercado. Hablamos de lo que es liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Como decimos hoy, nos centramos en ese segundo punto del endeudamiento. Si hablamos de endeudamiento, evidentemente la primera referencia que tenemos que hacer es balance de situación y situarnos en lo que es el bloque de los pasivos. Se habla. Entonces, cuando vamos a hablar de endeudamiento, nos vamos a enfocar netamente en cómo están financiados los activos de la empresa con terceros, no con fondos propios o patrimonio, sino con terceros o pasivos. Endeudamiento. Primera visión que tenemos dentro de la financiación que utiliza una compañía, ser conscientes que vamos a encontrar siempre tres bloques definidos. Para empezar, el bloque del patrimonio neto, pasivos no corrientes y pasivos corrientes. Nuestro objetivo hoy, ¿cuál es? Aclarar la estructura de financiación que la compañía utiliza, cuándo podemos apreciar que se encuentra equilibrada o no. Ya podemos intuir que la estructura de esta financiación va a venir, en muchos casos, marcada también por los activos en los que una compañía ha invertido. De este modo tenemos que entender, no es lo mismo que una compañía disponga de un mayor volumen de activos no corrientes a que lo haga en un menor nivel. Si hablamos de perfiles genéricos, la financiación de una compañía, ¿en qué líneas debería encontrarse? Sí que sabemos, a nivel muy ideal, que el nivel de endeudamiento que una compañía tiene, es decir, si medimos lo que es su proporción de deudas entre el volumen de pasivos con los que cuenta, pasivos totales, este nivel de endeudamiento normalmente debería oscilar en torno al 0,5 o 0,6. Esto implica que a nivel ideal, el endeudamiento que una compañía tiene debería oscilar entre el 50 y el 60%. ¿Qué significa eso? Implica que una compañía no puede tener más de un 50 o un 60% de deuda. Implica que el 40 o 50% restante debería ser patrimonio neto. Son preguntas que debemos tener encima de la mesa, pero también es importante que tengamos clara su respuesta. Niveles ideales. En el caso del endeudamiento, ¿sirven para algo? Respuesta rápida, para poco, si lo llevamos al mundo real. Sí es cierto que cualquier compañía que esté por encima de este 60% de endeudamiento, podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que su nivel de deuda es elevado. Si está por debajo, también podríamos ir a la afirmación de que su endeudamiento es demasiado bajo, es decir, que podría mejorar su rentabilidad si lo incrementara. También es cierto, sin embargo, que deberíamos ser muy conscientes de que este nivel de endeudamiento va a ir directamente vinculado al tipo de actividad y sector en el que la compañía esté desarrollando su actividad empresarial. ¿Qué significa eso? Importante. Si hacemos un vínculo rápido, deberíamos plantearnos preguntas como: si encontramos una compañía en que su nivel de endeudamiento está en torno al 0,8, es decir, un 80% de su financiación son pasivos exigibles, es deuda, es pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿podríamos afirmar que su nivel de deuda ya es excesivo? Respuesta importante, no. Sí podemos afirmar que si está por encima de los niveles ideales, su nivel de endeudamiento es elevado, y eso es objetivamente cierto. Ahora bien, para concluir si este nivel de endeudamiento es excesivo o no, tenemos que saber verificar si este nivel supone un problema en cuanto a la devolución de la deuda en frente a los acreedores. Si tomamos un punto de partida muy importante para poder profundizar en el tema del endeudamiento. Nivel de partida. Cualquier compañía que tenga un nivel de riesgo moderado, al menos a nivel genérico, no debería superar este nivel ideal de endeudamiento. Ahora bien, no confundir que superemos el nivel de endeudamiento con el hecho de que cualquier compañía que esté por encima ya tenga problemas en ese sentido. Entonces, ¿cuándo tiene problemas una compañía? Una compañía tiene problemas con su endeudamiento, obviamente, cuando seamos capaces de apreciar de forma objetiva que tendrá problemas con la devolución
de esa financiación. Entonces, en ningún caso, esos niveles ideales tienen que servirnos para tomar conclusiones en firme en cuanto a lo que no deja de ser un simple punto de partida de la situación de las deudas que una compañía tiene. Hasta aquí entonces miremos que, según la teoría, según los autores, el endeudamiento general de una empresa es entre el 50 y el 60%. Es decir, que cuando yo mire mi parte derecha del estado de situación financiera, pasivos y patrimonios, el porcentaje de pasivos respecto al total de pasivos y patrimonios oscila entre el 5 y entre el 50 y el 60%, perdón. Si está ahí, pues se puede decir que está en los niveles ideales, pero esto no necesariamente significa que si está por encima, pues la empresa está mal. Puede ser que una empresa tenga un endeudamiento del 90% y solamente el 10% sea patrimonio. Pero si la empresa no va a tener problemas en devolver esa participación de los pasivos, en devolver ese 90%, pues entonces no hay problema. Pero si la empresa tiene un endeudamiento del 20%, y sin embargo ese endeudamiento del 20% no tiene cómo devolverlo, no tiene liquidez, pues hombre, tiene un endeudamiento muy bajito, pero va a tener problemas porque no tiene cómo devolverlo. Básicamente ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Y yo quiero ahorita, aunque esto ya lo hicimos en clase, pero quiero ahorita que por favor me digan, según sus estados financieros, en cuánto está el endeudamiento de ustedes. Pasivos dividido entre pasivos más patrimonio. Paren de contar, eso les debe dar un valor porcentual. Y estoy esperando la Los pasivos. pasivos, el total de pasivos dividido entre pasivos más patrimonio. En porcentaje, profe. Sí, señora. Profe, ¿le decimos cuánto es? Sí, todos. Pues a mí me dio 85%. ¿Cuántos son tus pasivos y cuánto es tu pasivo más patrimonio? El total de mi patrimonio es 289 millones Ok. 600.885. ¿Y el total de pasivos? Y el total de pasivos y patrimonio solo pasivos. No, solo pasivos. Solo pasivos 43 millones 969.307. No, entonces no lo hiciste bien. No te puede dar un endeudamiento tan alto. Si tus pasivos son mayores que tu patrimonio, te debe dar... perdón, si tus pasivos son mayores que tu pasivo más patrimonio, es lo que me estás diciendo, ¿no? Repasemos la fórmula. Total de pasivos dividido entre total de pasivos más patrimonio. Total de pasivos. Profe, a nosotros nos da el 55,45%. O sea que tu empresa está en un endeudamiento ideal, por así decirlo, ¿sí?
Tu empresa está dentro de la teoría, está en un endeudamiento ideal, porque está entre el 50 y el 60%. Sí, pero igual a mí me parece que el porcentaje está alto para una empresa, ¿no? Porque realmente en patrimonio tienen pues un poquito menos de la mitad. Sí, un poquito menos de la mitad de la empresa es de los socios, porque más de la mitad se la están debiendo a terceras personas. Sí, está un poquito alto, pero pues ahí es donde viene el juego de que tenemos que ver cómo va acompañado a los otros indicadores financieros que ya vamos a trabajar. De momento es que sepamos cuál es el endeudamiento real de la empresa. Otro valor. Creo que ya lo volví a hacer. ¿Cuánto te dio? 13%. Ahora sí, porque mira que tu patrimonio es mucho mayor que tus pasivos, ¿no? Sí, había hecho mal la fórmula, había cogido otra. Ok, entonces tú ya sabes que el tuyo es del 30%. ¿Qué otro valor me falta? ¿Quién otro me comparte cuánto es el endeudamiento de la empresa? Pues a mí me dio 36%, no sé. Pero, ¿y cuántos son tus pasivos y cuánto tu patrimonio? El pasivo son 1.141.900. Los patrimonios son 2.025.800. Eso te da, sí, alrededor del 30 y algo. Ah, bueno. 36% me dijiste. Sí, sí, señor. Ok, está perfecto. Ahí están todos los grupos, ¿cierto? Entonces miren que lo que tenemos que hacer es empezar a analizar ya a través de indicadores. Ya analizamos uno, ¿sí? Ahorita, siguiendo a través de indicadores, ¿me recuerdan cuáles fueron los que analizamos la clase pasada también y cuánto les dio? El número de veces que se paga el capital. ¿Qué más fue? El de razón de deuda a largo plazo. Razón de endeudamiento a largo plazo, qué porcentaje de la deuda es de largo plazo. Por ende puedo sacar qué porcentaje de la deuda es de corto plazo. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a jugar con estos valores para ver cómo está el endeudamiento de la empresa. Simple punto de partida de la situación de las deudas que una compañía tiene. ¿Cómo podemos profundizar en ese sentido? ¿Cómo concluimos si una compañía tiene problemas o no con el endeudamiento? Obviamente, para llegar a una conclusión con cierta rotundidad, tenemos que ser capaces de convertir lo que en principio es una simple aproximación a enfocarlo al planteamiento de 4 indicadores básicos que el endeudamiento tenemos que ir a atacar. ¿Cómo profundizamos en el endeudamiento de una compañía? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de si una compañía realmente tiene problemas o no con su nivel de deudas? Ya hemos dicho que normalmente nos fijamos en primer lugar en su nivel genérico de endeudamiento, que los niveles ideales oscilan entre el 0,5 y 0,6. Esto es, una compañía en principio no debería tener más de un 50 o 60% de pasivos corrientes y no corrientes sobre su nivel de pasivos totales. Pero también hemos indicado que esto no era suficiente para poder llegar a una conclusión en firme y que para hacerlo tenemos que recurrir a un conjunto de indicadores. Para hacer la secuencia, mucho. Entonces, listo. En teoría, endeudamiento ideal de la empresa. En teoría, entre el 50 y el 60%. Es decir, que los pasivos representan entre el 50 y 60% del total del pasivo más patrimonio, o que es lo mismo del total de los activos de la empresa. Porque recordemos que según la ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio. En teoría, ¿sí? Ahora bien, si están por encima o están por debajo, ¿significa que la empresa esté mal? Pues no.
Por un lado, si están por debajo, pues bueno, significa que la empresa podría endeudarse un poquitico más. Que si la empresa necesita más deuda, la puede adquirir porque está en capacidad de pagarla. Obviamente, pues siempre y cuando esta deuda que la empresa vaya a adquirir sea para aumentar las rentabilidades, para comprar nueva maquinaria, para comprar un local comercial y dejar de pagar arrendamiento, etc. Si no, pues no tendría ningún sentido endeudarme, porque recordemos que el endeudamiento tiene implícito un servicio a la deuda o un costo a la deuda, que es pues precisamente el valor que yo pago por tener esa deuda. Pero si la empresa está por debajo del 50%, significa a grosso modo que podría endeudarse más, siempre y cuando sea necesario o se pueda producir más rentabilidad sobre el endeudamiento. Y si están por encima del 60%, pues sería ya un poquito preocupante, porque la empresa de lo que tiene le está debiendo más del 60% a terceros. Pero no significa necesariamente que es que la empresa ya está mal o está quebrada o se la llevó el... No, simplemente significa que tiene un endeudamiento alto, pero hay que entrar a mirar qué variables están afectando ese endeudamiento. Mucho más práctica, no tenemos que limitarnos a plantear indicadores, memorizar su significado y avanzar, sino que debemos entender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Lo planteamos de un modo un poco más visual. Si pudiéramos preguntarle a una compañía, realmente la pregunta que nos interesa en cuanto a las deudas, ¿esta cuál sería? No sería ni cuántas deudas tiene, ni si tiene muchas de corto o largo plazo. Si pudiéramos hacer solo una pregunta, esta es muy sencilla. ¿Puedes pagar las deudas que tienes? El objetivo de los indicadores, dar respuesta a esta pregunta. Pero evidentemente lo hacemos con una secuencia un poco lógica. Pues los indicadores, ¿qué van a hacer? Convertir esta pregunta principal en una serie de puntos intermedios. ¿Cómo empezamos? Planteando el indicador que por lógica es la referencia, el que ya hemos indicado hace unos instantes, del endeudamiento. Entonces ustedes ya tienen su primer indicador, bueno, junto con los que vimos la clase pasada, ya tienen su primer indicador financiero para empezar a montar en la exposición. Nivel de endeudamiento. ¿Qué es el nivel de endeudamiento? Pasivos totales dividido entre pasivos más patrimonio, o pasivos totales dividido entre el total de activos. Es lo mismo, les va a dar el mismo valor. Y les está diciendo, de esos activos o de todo lo que es la empresa, ¿qué porcentaje está endeudado o comprometido con terceras personas? Pues, indicador de endeudamiento. ¿Cómo lo calculamos? De entrada será muy sencillo. Lo que hacemos es sumar los pasivos corrientes y no corrientes, es decir, sumamos las deudas exigibles que tiene una compañía y marcamos la proporción entre los pasivos totales, es decir, la suma de los tres bloques de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Ya dijimos hace unos instantes, este indicador en principio tendría un nivel ideal que estaría en torno al 0,5 o 0,6. Este punto de partida nos sirve, pero importante, no es suficiente. Punto lógico para seguir avanzando y dar respuesta clara. Tenemos que avanzar, una vez sabemos cuántas deudas tiene una compañía, a analizar lo que se llama su calidad, la calidad de las deudas. Esa calidad, ¿cómo se mide? La calidad realmente lo único que hace es contrastar de las deudas que una compañía tiene, qué parte es de corto plazo y de largo plazo. Si lo convertimos en indicador, ¿realmente a qué nos referimos? Pues que lo que vamos a buscar es la relación que hay entre los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo, y la suma de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Es decir, estamos midiendo la proporción de deudas de corto plazo que hay sobre las deudas totales exigibles. Niveles ideales. Evidentemente aquí un ideal no lo va a haber, pero sí es importante que tengamos en cuenta este cociente que está midiendo. De hecho, siempre va a oscilar entre 0 y 1. Si este indicador de calidad está más próximo al 1, ¿realmente qué significa? Que un porcentaje muy alto de deudas es de corto plazo. Y el caso contrario, ¿qué ocurre cuando este indicador se aproxima al 0? Que la mayor parte de las deudas exigibles son pasivos no corrientes. Desde un punto de vista de endeudamiento, ¿qué nos interesa? Pues que el indicador esté lo más próximo posible al 0. Esto es,
Cuanto más próximo está al cero, entendemos que la deuda es de mejor calidad, entendiendo que su exigibilidad es a más largo plazo. Y al contrario, cuanto más cerca está del 1, mayor es su exigibilidad y por tanto peor es la calidad de esta deuda. ¿Qué tenemos que entender? No tenemos que perder de vista el objetivo que perseguimos, y este es poder llegar a la conclusión de si hay o no problemas con las deudas de una compañía. Entonces, vamos a convertir en un ejemplo un poco más visual el uso de estos dos indicadores, ahora que estamos a mitad de camino, de los 4 que tenemos que ver. Entonces, si yo os planteo, vamos a imaginar una compañía que tiene un nivel de endeudamiento de 0,8 y tiene una calidad también de 0,8. Con esos valores, la pregunta que deberíamos saber contestar: ¿una compañía con 0,8 de endeudamiento y 0,8 de calidad, podemos afirmar que tiene un problema con su endeudamiento? Respuesta: aquellos que penséis sí, está clarísimo, vamos con cuidado, porque podríamos estar equivocados. ¿Un 0,8 qué implica en cuanto a endeudamiento? Que la ¿Qué les dice a ustedes ese 0.8 de endeudamiento entonces? ¿Quién me da la interpretación de ese indicador, por favor? No voy a continuar hasta que alguien me lo defina. Así esté mal, no importa, pero que entre todos participemos. Profe, pues lo que yo entiendo es que si la empresa arroja indicador tirando más a cero, es que está, digamos, menos endeudada, llegando a 1%. Sí, está bien. ¿Pero qué significa este 0.8? Ese valor siempre me va a dar entre 0 y 1, o sea, entre un 0% y un 100%. Está indicando que va a llegar al 1%, o sea que si presenta un índice alto. Ok, Paula, pero básicamente, ¿qué te está diciendo a ti ese 0.8 o ese 80%? ¿Qué significa ese 80%? ¿80% de qué? De endeudamiento. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la empresa está mal, está súper endeudada, no van a prestarle más, creo yo. Puede que sí le preste. Básicamente significa que el 80% de toda la empresa o que el 80% de los activos los están debiendo. ¿Ok? Y esto pues obviamente es para que ustedes de una vez los vayan montando en el trabajo. La compañía tiene un 80% de deuda exigible y por tanto el 20% restante sería patrimonio neto. Un 0,8 de calidad, ¿qué significa? Que de las deudas exigibles un 80% es pasivo corriente, corto plazo. ¿Es suficiente para afirmar que hay un problema? No. Eso solo indica, muy importante, que la compañía sí es cierto que tiene un nivel de deuda elevado, 0,8, y también es cierto que tiene una mala calidad de las deudas. Pero para llegar a la conclusión de que tiene un problema con el endeudamiento, deberíamos haber contrastado, muy importante, que este nivel de endeudamiento supone un problema a la hora de la devolución de las mismas. Y eso todavía no hemos podido verificarlo. Entonces, no nos quedamos nunca a medio camino, nos hacen falta 2 indicadores más. Vamos allá. Sigamos trabajando. Montemos el segundo indicador, el indicador de calidad de la deuda. Cuando este indicador está más cerca de 0, significa que la mayoría de las deudas de la empresa son a largo plazo, lo cual es bueno porque va a tener más tiempo para pagarlos. Cuando este indicador se acerca al 1, significa que la mayoría de las deudas están concentradas en el corto plazo y va a tener menos tiempo para pagarlos. ¿Cómo se saca la calidad del endeudamiento o la calidad de la deuda? Pasivo a corto plazo dividido entre pasivo total. ¿Cuánto les dio? Escucho valores.
pasivo a largo plazo dividido el pasivo a corto. No, pasivo a corto plazo dividido entre pasivo total. ¿Con el pasivo total? Sí. Pues en el tamaño. Inclusive está la fórmula. Pasivo corriente dividido entre pasivos no corrientes, dividido entre pasivos corrientes más no corrientes, que es lo mismo que pasivo total. Pero como 29. Te digo 0,29. Sí, señor. O sea que tu pasivo a corto plazo es mucho menor que el pasivo a largo plazo, ¿cierto? A mí me dio 35%, profe. Tu pasivo a corto plazo es menor que el de largo plazo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen una calidad de la deuda buena, porque de una u otra forma, pues, solamente el 35% de las deudas las tienen que pagar en el transcurso de un año. El otro 65% tienen más tiempo para pagarlo, y así sucesivamente. Mientras que alguien que la calidad de la deuda le dé 90%, significa que el 90% de las deudas que tiene las tienen que pagar en el corto plazo. Es decir, tienen menos de un año para pagarlas. Por favor, van montando los indicadores también en la presentación. Profe, qué pena, ¿será que puede volver un minutico el video? Gracias. Una noche. Entonces, nuestra preferencia, profe, de las total pasivo más neto sobre las deudas. ¿Perdón? El endeudamiento, el primer indicador. El endeudamiento es el primer indicador, simplemente es pasivo dividido entre pasivo más patrimonio. El que hicimos ahora. Sí, exacto, el que hicimos ahora. Entonces ya hemos visto los indicadores de endeudamiento. Aparte de los que vimos, de los tres que vimos la clase pasada, ya estamos viendo dos adicionales, que son el nivel de endeudamiento y la calidad del endeudamiento. Bueno, niños, voy a parar ahí para darles su descansito. Sé que acabaron de llegar de trabajar y están un poco cansados. Les voy a dar 20 minuticos de break, ¿ok? Entonces, por favor, van y se toman el cafecito, se despejan un momentico, terminan estos dos indicadores nuevos, los van montando en la presentación y a las 8:10 retomamos, ¿vale? Profe, que pueden hacer alguna pregunta. Pero ese indicador que acabamos de ver, el de endeudamiento, no es igual que el de razón de deuda. Es el mismo. Es el mismo, ¿cierto? Es el mismo, sí, señora. Vale, pues gracias. Bueno, jóvenes, entonces retomamos con el video. Yo les comparto pantalla y vamos nuevamente a ver otros indicadores de endeudamiento. El endeudamiento supone un problema a la hora de la devolución de las mismas. Y eso todavía no hemos podido verificarlo. Entonces, no nos quedamos nunca a medio camino, nos hacen falta dos indicadores más. Vamos allá. Siguiente indicador. Tenemos que medir siempre la proporción que en esta compañía tenemos entre gastos financieros y las ventas. Este indicador que mide, no solo hablamos del bloque de balance, sino que también convertimos ahora en protagonista la cuenta de resultados. Pues aquí lo que miramos es, dentro de las ventas, de la cifra de negocio que tiene una compañía, qué esfuerzo tiene que hacer
para pagar los intereses de la financiación, los intereses de las deudas. Situación ideal. Lo normal sería que en ningún caso este indicador supere el 0,05. Es decir, que en ningún caso los gastos financieros estén por encima del 5% de las ventas de la compañía. Este indicador es especialmente relevante cuando, desde un punto de vista de riesgo bancario, se mide si una compañía tiene o no demasiadas deudas. Por lo que, si os fijáis, estamos introduciendo una variable nueva. El que una compañía tenga o no mucha deuda no depende solo del nivel de endeudamiento. Una compañía tendrá más o menos deuda, será más o menos problema, en función de que tenga más ventas o menos ventas. Es decir, si la compañía tiene unas ventas muy elevadas, a priori cabe la posibilidad de que pueda disponer de un mayor nivel de endeudamiento. ¿Es suficiente? Evidentemente no. Ya hemos dicho, todo depende de que podamos devolver las deudas que tenemos contraídas. Y tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo vender que obtener beneficios, que al final será con estos con los que podremos cancelar la deuda existente. Pues, ¿cómo cerramos el círculo de los indicadores básicos de endeudamiento? Tenemos que acudir. Entonces, antes de ver un cuarto indicador, vamos a hablar del tercer indicador, que es el de gastos financieros dividido las ventas. Es decir, ¿qué porcentaje de las ventas se me está yendo en el cubrimiento de los gastos financieros? ¿Qué es lo ideal? Que no me supere el 5%. Hablando según el análisis, yo necesito que mi servicio a la deuda o que el valor que yo esté pagando por servicio a la deuda dentro de mi estado de resultados no sea superior al 5% del total de las ventas. ¿Por qué? Recordemos que estamos analizando endeudamiento. Y si nosotros vamos a analizar endeudamiento, vamos a analizar pasivos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los pasivos y el patrimonio? Pues vamos a decirlo, estoy listo. Los pasivos sirven igual que el patrimonio para financiar los activos. Los pasivos sirven igual que el patrimonio para financiar la estructura de la empresa. Pero la principal diferencia que existe entre un pasivo y un patrimonio es el servicio a la deuda o el gasto financiero que ésta tiene asociado. En ese orden de ideas, cuando yo saco este indicador, que es el nivel de endeudamiento de los gastos financieros versus las ventas, tengo que verificar que no me esté dando por encima de un 5%. ¿Por qué? Porque este sumado al bloque de análisis financiero de los indicadores financieros me va a servir para hacer la relación del nivel de endeudamiento, de la calidad del endeudamiento que yo estoy teniendo y al mismo tiempo del valor que a mí se me está yendo en el cubrimiento de esos gastos financieros. Ese 5%, si yo no lo estuviera pagando por servicio a la deuda, pues se me iría directamente a la utilidad, lo cual sería muy beneficioso para la compañía. Como no puede ser de otra forma, a plantear cuál es la capacidad de devolución de las deudas que tiene una compañía. ¿Cómo medimos esta capacidad de devolución? Su indicador más habitual, aunque habría varias versiones, siempre es la misma. Y lo que hacemos es medir el cash flow vinculado con la cuenta de resultados y, como ya sabemos, fruto de sumar los beneficios más las amortizaciones que están en esa cuenta de pérdidas y ganancias en relación a los préstamos a las deudas de corto plazo. Este indicador de capacidad de devolución, ¿qué nos mide? ¿Qué significa? Obviamente estamos intentando averiguar con el cash flow, esto es, con los recursos que una compañía genera, qué parte de sus deudas de corto plazo seremos capaces de devolver. ¿Niveles ideales? No hace falta que digamos, no hay un nivel ideal. Lo que es obvio es que cuanto más alto sea, mejor. Al revés, cuanto inferior sea este nivel de capacidad, más probable será que tengamos un problema con nuestro nivel de endeudamiento. Nos devolvemos a la clase anterior. Entonces recordemos que nosotros habíamos hablado del EBITDA, de las Earnings Before Interest and Taxes. Cuando nosotros hablamos del EBITDA o de la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo, estamos hablando del cash flow o flujo de caja. ¿Cómo obtenemos el cash flow? Simplemente lo que hacemos es que tomamos la utilidad neta del periodo y le sumamos las depreciaciones y las amortizaciones.
¿Por qué? Porque recordemos que las amortizaciones y las depreciaciones y también las provisiones no representan salidas de efectivo dentro de un periodo contable. Como no representan salidas de efectivo, no me comprometen recursos de la caja. Entonces el cash flow de la empresa, que recordemos para el ejercicio pasado nos dio 30, 20 de la utilidad más 10 de amortizaciones y depreciaciones. Ese cash flow es la capacidad de generar efectivo que está implícita en la empresa dentro de ese periodo contable. Ahora bien, aquí vamos a analizar un nuevo indicador financiero que es la capacidad de devolución de la deuda. ¿Y cómo lo obtengo? Pues tomo ese cash flow y lo divido entre el pasivo a corto plazo. ¿Cómo obtengo el cash flow? Resultado del ejercicio más depreciaciones más amortizaciones. Este lo obtengo ¿de dónde? Del estado de resultados. Y lo divido entre la deuda a corto plazo. Este lo obtengo ¿de dónde? Del estado de situación financiera. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel ideal? No hay un nivel ideal, pero lo que tengo que tener en cuenta es que entre más alto me dé este indicador, pues más capacidad tengo de devolver la deuda. Para acabar de cerrar el círculo, seguimos con el ejemplo que teníamos iniciado, pero introducimos ahora estos dos nuevos indicadores con una pequeña variante. Vamos a hacerlo sobre dos compañías diferentes. Entonces aquí planteamos, imaginad que tenemos dos compañías, compañía A y compañía B. Las dos compañías comparten 0,8 de endeudamiento y 0,8 de calidad. Son coincidentes en los dos primeros indicadores, si bien van a diferir en los dos últimos para cada una de ellas. Por ejemplo, la compañía A, en cuanto a gasto financiero sobre ventas, tendría por ejemplo, 0,1. Si vamos a lo que es su capacidad de devolución, compañía A tendría, vamos a suponer, un 0,2. Vamos a la compañía B. Imaginad que tiene un 0,02 de gasto financiero sobre ventas, que tiene un 1,2 de capacidad de devolución. De esas dos compañías, ¿cuál tiene un problema? Evidentemente, tenemos que poder apreciar que, sin duda, la primera. Aquí sí tenemos un problema, mientras que la segunda estaría perfectamente equilibrada. ¿Por qué? Sí que es cierto que las dos tienen un nivel de deuda elevado, una mala calidad. Sí que es cierto que si bajamos un poco más, la compañía tiene un 10% de gasto financiero sobre ventas, muy por encima del ideal, y tiene una capacidad de devolución de 0,2. Es decir, con los recursos que genera en un año, solo puede devolver el 20% de sus deudas de corto plazo. 20% y corto plazo, aquí tenemos un pequeño conflicto. Conflicto que no se da en la compañía B, que si bien es cierto que tiene mucha deuda de mala calidad, presenta un nivel de gasto financiero muy bajo en relación a las ventas y, más importante si cabe todavía, este 1,2 de capacidad de devolución me asegura que con los recursos que puede generar en un año es capaz de devolver 1,2 veces las deudas de corto plazo, lo que en definitiva estaría validando que no es un problema el 0,8 de endeudamiento y el 0,8 de calidad. Entonces, retomemos hasta ahí para que vayan a trabajar. Primer indicador, nivel de endeudamiento. Y este indicador a mí lo que me va a medir es el porcentaje de la empresa que está comprometido con terceras personas. Ecuación contable, activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces lo que yo tengo aquí en mi parte derecha del estado de situación financiera va a ser igual a lo que tengo en mi parte izquierda. Por tanto, los activos van a ser iguales a lo que me sume pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y patrimonio de la empresa. ¿Qué voy a hacer? Con este indicador, con el nivel de endeudamiento, voy a medir qué porcentaje de estos activos están concentrados en los pasivos a corto plazo y a largo plazo. Es decir, qué porcentaje de estos activos yo voy a tener que devolverlos a terceras personas. ¿Por qué? Porque el patrimonio yo no lo tengo que devolver. ¿Listo? Simplemente tomo total de los pasivos, corrientes y no corrientes, y lo divido entre el total del activo y me da un indicador porcentual. Ese indicador porcentual, la teoría a mí me dice que debe estar entre el 50 y el 60%. Es decir, que la empresa debe tener endeudados sus activos entre un 50 y un 60%. Porque en teoría, ya lo vamos a ver, pero en teoría, si yo tengo un indicador por debajo del 50%, si a mí el nivel de endeudamiento me da por debajo del 50%, me está diciendo, oiga empresa, usted se puede endeudar un poquito más.
usted tiene capacidad de endeudarse un poquito más. No endeudarse porque el gerente se quiere ir de vacaciones a las Islas Griegas, no, endeudarse para adquirir nuevos activos o nuevas inversiones que aumenten o potencien la capacidad de generar flujo de caja y la capacidad de generar utilidades en el periodo. Por el contrario, si me da por encima del 60%, pues me está diciendo, ojo, la empresa se está endeudando más. Más del 50% de la empresa ya le está perteneciendo a terceras personas a través de los pasivos. No significa que sea malo, ahí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo ya puedo empezar a jugar con otros indicadores de endeudamiento como lo es el indicador de calidad. ¿Y cómo saco el indicador de calidad? Tomo el total del pasivo a corto plazo o del pasivo corriente y lo divido entre el total del pasivo. Me va a dar siempre un valor entre 0 y 1, es decir, un valor entre el 0% y el 100%. Significa que entre más cercano esté al 0%, más concentrada va a estar mi deuda en el largo plazo y por ende voy a tener más tiempo para darle cubrimiento a esa financiación. Mientras más cercano esté el valor al 1%, significa que más concentrada está al 1, perdón, o al 100%, significa que más concentrada está mi deuda en el corto plazo y que la voy a tener que pagar cuanto antes. Tercer indicador, cash flow o flujo de caja sobre las ventas. Perdón, gastos financieros sobre las ventas. Me va a decir qué porcentaje de ahí. Ya me voy netamente al estado de resultados. Mire que ya dejamos de lado la estabilización financiera. Me voy netamente al estado de resultados y lo que voy a hacer es determinar qué porcentaje de mis ventas se están yendo para el servicio a la deuda o para el cubrimiento de los intereses, no de los pasivos, porque una cosa son los pasivos y otra los intereses que me generan esos pasivos. Y ahí lo que voy a ver es qué porcentaje de mis ventas se me están yendo en pagar esos intereses que se están generando, ese gasto financiero que se está generando o ese servicio de la deuda que se esté generando. Y para finalizar, la capacidad de devolución, es decir, el cash flow dividido entre las deudas o los pasivos a corto plazo. ¿Cómo obtengo el cash flow? Recordemos, utilidad del ejercicio más depreciaciones más amortizaciones, y esto lo divido entre las deudas a corto plazo. Entre más alto me dé este valor, significa que más veces tengo la capacidad de devolver las deudas. Si me da 0,2, significa que con el cash flow que yo genero en un año, solamente voy a poder pagar el 20% de mis deudas a corto plazo. Grave. Por el contrario, si me da un valor superior a 1, significa que yo voy a tener la capacidad de pagar más veces los gastos, el pasivo corriente en un año. ¿Vamos claros hasta ahí? Las preguntas adelante. Soy todo oídos. Profe, Dime. Tengo una pregunta. Para que estamos haciendo, ese indicador que estamos haciendo, yo utilicé ¿Cuál de los cuatro? De ganancia. ¿Cuál de los cuatro, perdón? El último. La capacidad de devolución. No, profe, se me olvidó. El de gastos financieros sobre la utilidad. Sobre las ventas. Sobre las ventas. Gastos financieros sobre Profe, las ventas. se basa en el estado de resultados. Sí, utilizas el estado de resultados. El total de las ventas son los ingresos y los gastos financieros son los otros gastos. Si tu estado financiero te discrimina exactamente cuántos son los gastos financieros, excelente. Si tu estado de resultados no te lo discrimina, entonces toma los otros gastos o los gastos no operacionales. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián, ¿cómo vamos? Sebastián se me fue de clase otra vez. Brenda, ¿qué se hizo Sebastián? Ay, profe, yo no sé. Ay, mija, ese se le pierde. Bueno, Paula, ¿cómo vamos? Estoy haciendo Bien, profe, bien. Estoy haciendo sondeo a ver quién se me fue de clase. ¿Todo claro hasta ahí? Listo. Entonces, por favor, necesito ver los 4 resultados para que hagamos un análisis del nivel de endeudamiento de las empresas. Cuando los tengan, me avisan, por favor. Profe, una preguntita. Claro, dime. Bueno, usted sabe que yo falté la clase pasada y estoy algo perdida en cuanto a si esto es lo mismo que nosotros debíamos hacer para hoy. No, es que para hoy no vamos a sacar nota. Es para dentro de 8 días.
Pero sí, estos son los mismos que iniciamos la clase pasada. Estos son los complementos a los indicadores financieros. Básicamente está el nivel de endeudamiento, la rotación de los gastos financieros, etc. Lo que yo necesito, lo que yo necesito es que por favor los vayan montando, porque ahorita vamos a ver los indicadores de liquidez y que también los vayan montando para la exposición dentro de 8 días, porque dentro de 8 días sacamos el segundo 25%. Bueno, cualquier pregunta, aquí estoy con ustedes. Cuando los tengan me avisan. No, pero para la noche. Primero me tengo que tomar una por allá. Muy bien. Y ahora se enojó porque le estaba cortando las manos. ¿Qué le pasó? Sí, espera. Yo también me gusta aprender con mis papás, me terminar, charlamos un poco. Sebastián, ¿usted qué se me hizo? Sebastián, ¿usted qué se me hizo? ¿Dónde se me fue? Profe, Dime, Michelle. estoy como perdida. ¿Será que me puedo presentar pantalla? Sí, dale, claro. Muchas gracias. Entonces, pero todavía no puedo. Usted todavía está presentando. Ah, ok. Ahora me hace falta. A ver, yo hago una pregunta. Vale, no, tranquilo. Compártela, dale. Qué pena, profe. Es que de verdad me perdí con el indicador. ¿Dónde está viendo, profe? La pantalla. Está cargando. Sí, ya. Bueno, según tengo entendido, nosotros llevamos 3 indicadores en esta parte de acá. Sí. Y en el estado de resultados son 2 más, o estoy me dice que de pronto estoy repitiendo uno. Repíteme. Porque de acá es de negación de los que se ganan el interés. Y este es el indicador total número 3 que usted nos explicó. Sí. Que es el ingreso por venta y los gastos financieros por Sí. intereses. Sí, es correcto, sí. Y ese es todo que pena, no sé si me perdí cómo se llama ese. Ese es el indicador de endeudamiento de sobreventas. Ah, porque y es el que nos tiene que dar aquí, de 0,047 más o menos, Exacto, ¿cierto? que lo ideal es que no dé más del 5%. Vale, profe. Entonces sí vamos más o menos bien, ¿cierto? Más o No está menos, perdida. más o menos no, van bien, Michelle. Ah, estaba perdida de frente en el nombre. Gracias, profe. Listo, Michelle, con gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Paula. Es que usted me dice que el cash flow lo sacamos de utilidad, las depreciaciones, las amortizaciones, Sí, ¿sí? señora. En estado de resultados, ¿sí? Sí. Pero resulta que yo no tengo acá escrito en ese estado el como depreciación o amortización. Ay, Tengo escrito, ay, sí, claro. no sé, utilidad o pérdida, pues algo con ese nombre exacto no lo tengo. No te aparece nada que te diga depreciación y amortización, ¿no? No, absolutamente nada. Paula, entonces sumar el 10% de la utilidad. ¿Le sumo el 10%? Sí, vamos a suponer que ese 10% es la depreciación y amortización del periodo. Listo, profe. Gracias. Listo. Entonces
Después ya vimos indicadores de endeudamiento. Ahorita vamos a ver un poquitico de apalancamiento. Tienen ciertas diferencias porque el endeudamiento solo incluye los pasivos, mientras que el apalancamiento ya incluye también el patrimonio. Una vez tenemos planteados los 4 indicadores básicos que nos permiten profundizar en el tema de endeudamiento, tenemos que dar un último paso para poder llegar a que una conclusión sea realmente firme. ¿Qué significa eso? Que con lo que hemos visto no es suficiente para llegar a una conclusión de si una compañía tiene problemas o no con su nivel de endeudamiento. Sí podemos llegar a dar una conclusión, pero también es cierto que si queremos otorgarle un poco más de rotundidad a dicha conclusión, antes de dejarlo en esos 4 indicadores que hemos planteado, también deberíamos recurrir a ver qué nos dice un quinto y último indicador que siempre haremos por separado, que es el de apalancamiento financiero. Cuando hablamos de apalancamiento financiero, realmente este indicador, ¿qué está midiendo? Si lo miramos con un poco de objetividad, realmente es sencillo, aunque a priori pueda no parecerlo. Pues empezamos siempre con un primer cociente que lo que hace es medir la proporción que hay entre los activos totales. Esto es, si recordamos nuestro balance, estaríamos hablando de lo que es el bloque de inversión total que una compañía ha efectuado en relación a su bloque de patrimonio neto, sus fondos propios, es decir, la parte de autofinanciación que una compañía utiliza por parte de los socios. Si os fijáis, este primer indicador que forma parte del apalancamiento financiero se centra en el balance de situación. Ya hemos dicho y mantenemos, no basta con el balance, también tenemos que dar entrada a la cuenta de resultados. Por lo que este indicador de apalancamiento financiero lo que hace es, este primer cociente lo pone en relación, es decir, aquí hacemos un producto con 2 cocientes, donde el segundo cociente lo que va a hacer es medir la relación entre el beneficio antes de intereses, pero antes de impuestos, muy importante, y el beneficio antes de intereses e impuestos. Entonces ahí sí que de hecho estamos contrastando, por una parte, qué nivel de activos están autofinanciados y por otra, en la cuenta de resultados, cuál es el diferencial que por la carga financiera, por los intereses, tenemos en los beneficios obtenidos. Este indicador solamente se los estoy presentando. Este no lo tienen que incluir en la exposición. ¿Por qué? Porque muchos estados financieros, como lo expresó ahorita Paula, no tienen especificado cuál es la amortización y la depreciación. O en algunos estados financieros ustedes no tienen identificados claramente cuáles son los intereses o los gastos financieros, etc. Entonces este no lo van a incluir, solamente es para que lo veamos. Este indicador, llamado apalancamiento financiero, si lo planteamos desde un punto de vista práctico, ¿cómo lo utilizamos? De hecho, va a ser muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer ya no es otorgarle un valor ideal, sino simplemente tenemos que ir a contrastar si este apalancamiento financiero, el valor que presenta, está o no por encima de 1. Pues ahí tendríamos básicamente 2 posibilidades. Posibilidad inicial, el apalancamiento financiero está por encima de 1. Si el apalancamiento financiero está por encima de 1, ¿qué implica? Afirmación muy sencilla, nos dice, si está por encima de 1, la compañía podría incrementar su nivel de endeudamiento. Si lo hace, va a mejorar, va a subir su rentabilidad financiera, su ROE. Si está por encima de 1, incrementar la deuda va a implicar aumentar la rentabilidad financiera. Entonces, una vez que yo tengo el apalancamiento financiero, con él tengo una opción. Si este apalancamiento financiero me da a mí más que 1, yo puedo aumentar el ROE. Recordemos que el ROE es el Return on Equity o los rendimientos sobre el patrimonio. ¿Qué pasa? Que cuando mi apalancamiento financiero me da mayor que 1, entonces lo que me está diciendo es, oiga, puede endeudarse más. Si usted se endeuda más, usted puede aumentar el Return on Equity o la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Qué ocurre si el apalancamiento nos dice que está por debajo de 1?
Si está por debajo de 1, aquí va a ser un poco más categórico, más contundente su afirmación. Y ya nos indica que su nivel de deuda actual nos está perjudicando. Que está perjudicando tanto a la compañía a nivel genérico como a la rentabilidad que está presentando. Por lo que, obviamente, en los casos en los que tenemos un apalancamiento por debajo de 1, eso sí sería confirmación prácticamente inequívoca de que tenemos un problema con el nivel de endeudamiento. Básico. ¿Tenemos que hacerle caso entonces solo a este indicador? ¿Por qué me hacían falta los anteriores? No olvidemos, no deja de ser un indicador aislado. Por lo que, precaución, nunca tenemos que utilizarlo en primer lugar y nunca tenemos que usarlo solo para sacar una conclusión a nivel aislado. La secuencia siempre es la misma. Empezamos por los indicadores básicos de endeudamiento. Nos permiten sacar una conclusión inicial. Y lo que hacemos ahora es confirmar si esa conclusión va en línea o no con este apalancamiento financiero. Que el apalancamiento y los indicadores previos van de la mano. La conclusión puede ser firme, que la probabilidad de equivocarnos es muy remota. Que hay conflicto, no hay coherencia entre indicadores y apalancamiento financiero. Evidentemente, tenemos que ir con precaución porque en esa compañía seguramente hay algo que se nos está escapando, ya sea por temas de liquidez, rentabilidad o algo similar. Pero sin duda, precaución en los casos en los que los indicadores de deuda no sean coherentes entre ellos. Bueno, de todas formas, entonces yo quiero quien pueda tratar de hacer también el indicador de apalancamiento financiero. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el activo y lo dividimos entre el patrimonio. Y esto lo multiplicamos por la utilidad antes de impuestos sobre la utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Cómo sacamos la utilidad antes de impuestos? Simplemente tomamos la utilidad del ejercicio y le sumamos la provisión del impuesto de renta. ¿Y cómo sacamos la utilidad antes de impuestos e intereses? Tomamos la utilidad del ejercicio y le sumamos la provisión del impuesto de renta y la provisión, y el gasto de interés o el gasto financiero que esté en el estado de resultados. Hasta ahí, pues si lo quieren tratar de hacer, este no es obligatorio, solamente les dejo la inquietud. Ya con estos, pues ustedes obviamente harán el análisis para el parcial dentro de 8 días. ¿Vamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Puede repetir por favor la fórmula? Sí, igual aquí está la fórmula en la pantalla. Activo neto sobre patrimonio, o sea, total del activo dividido el total del patrimonio por la utilidad antes de intereses dividido la utilidad antes de impuestos dividido entre la utilidad antes de intereses e impuestos. Si lo quieren tratar de hacer, no es obligatorio. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Están conmigo? ¿Se fueron? Paula, ¿todo claro? Sí, profe, creo que sí. Listo, jóvenes, entonces ya los dejo por hoy para que trabajen en su exposición. Voy a darle por finalizada la tutoría y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, a la misma hora con las exposiciones de ustedes, ¿vale? Que estén muy bien, les deseo